Muy buenos días. Gracias por abrirnos sus hogares y poder nosotros entrar con una exposición de la palabra de Dios. Gracias por disponer sus corazones para escucharla. Y gracias por estar con nosotros adorando juntos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos que hayan tenido una buena semana y nos preparamos para una nueva que empieza siempre bajo el cuidado y la protección de nuestro gran Dios. La palabra del Señor dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. El Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias por esta enorme promesa, Señor, que nos das de protección y cuidado. La seguridad nuestra no está en ninguna cosa ni en nadie, solamente en ti. Tú eres nuestro refugio y a la sombra de tus alas es que nos escondemos hasta que haya pasado el peligro. Bendecimos tu nombre y lo exaltamos en esta mañana y te honramos con nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Ábrala en el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo. La porción bíblica en la cual vamos a estar enfocándonos en esta mañana es Mateo 9, de los versículos 14 al 34. No vamos a leer en nuestra lectura para empezar todos esos versículos por cuestión de tiempo, pero nos vamos a enfocar en todos esos versículos. Voy a leer uno que otro versículo solamente y empiezo con el versículo 14. Dice así: un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Número 15. Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. El número 18. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. El 19. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento, una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás. Tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese instante. Bendita sea la palabra del Señor por haber preservado para nosotros todos estos milagros de nuestro Señor cuando Él estuvo en la tierra. Damos gracias a Dios por su palabra. El mensaje de esta mañana lleva por título: un día interminable de milagros. Vamos a caminar con Jesús, nos vamos a imaginar que estamos con Él en ese día, vamos a presenciar lo que Él hizo y luego vamos a ser confrontados con lo que hemos visto. Algunos, habiendo visto y leído las historias de Jesús en los evangelios, asumen que sus milagros no son más que fragrantes ilusiones o entretenimientos sensacionalistas con el propósito de reclutar más seguidores para el Señor Jesús. Pero un serio estudio de la palabra de Dios
muestra más bien cómo los milagros del Señor refuerzan su deidad y prueban a un mundo incrédulo en el cual vivimos hoy que el Rey y Mesías, Jesús, está con nosotros, está entre nosotros. Y en el pasaje de hoy que usted tiene delante suyo de Mateo 9, vamos a ver las reacciones de la gente. Gente que amaba a Jesús y gente que se oponía a Jesús, gente que lo criticaba severamente. Las dos reacciones vamos a ver en esta mañana. Y aquí en Mateo 9 vemos un día muy ocupado en la vida de Jesús, en el cual no tuvo tiempo para descansar. Fue un día de un evento tras otro, de una conversación tras otra, de un milagro tras otro, presentándose el Señor a sí mismo como el Mesías y mostrando a la gente la autoridad de Dios, tal como fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Y todo empieza en el versículo 14 de Mateo 9. La pregunta viene de parte de los discípulos de Juan al propio Jesús, que le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Aparentemente es una pregunta acerca del ayuno, pero si vemos con mayor cuidado nos damos cuenta que la realidad es que se trata de una pregunta de comparación. Tus discípulos hacen eso, nosotros hacemos esto. Los tuyos no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Eso es una comparación. Las palabras de los discípulos de Juan estaban basadas en tradicionalismos, no en tradiciones. Y usted dice: ¿y acaso eso no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque tradición, como alguien lo puso, y lo puso tan bien que se lo voy a repetir a usted, porque es la mejor manera de poder explicar estos dos términos. Tradición es la fe viva de aquellos que ahora están muertos. ¿Me escuchó usted? Tradición es la fe viva de aquellos que ahora ya no viven, están muertos. Y ahí entra Pablo, entra Pedro, Juan, entra Santiago, entra Jacobo, entra Judas, entran todos los profetas y todos los hombres de Dios que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Tradicionalismo, por el contrario, es la fe muerta de aquellos que todavía están vivos. Si ve, tradición es la fe viva del que está muerto y tradicionalismo es la fe muerta de las personas que están vivas. ¿Ve la diferencia usted? Ahora, es fácil que en el proceso nuestro de tratar de obtener conocimiento e información acerca de la religión, nosotros perdamos de vista la perspectiva del mensaje de Cristo. Si bien el mensaje de Cristo no fue un mensaje basado en tradicionalismos, no fue un mensaje basado en inventos de mente humana. El mensaje de Jesús fue un mensaje fresco, fue un mensaje nuevo, un mensaje de esperanza, de renovación, un mensaje de cambio y de transformación. Pero el tradicionalismo, en este caso representado por los discípulos de Juan y por los fariseos, es uno que les hacía a ellos el aceptar y el acoger cosas que ellos creían que era verdad, pero que no lo eran, porque en realidad eran inventos de hombres, eran regulaciones y normas que el hombre se había inventado y que ellos habían venido siguiendo durante toda su vida. No me estoy refiriendo a los 10 mandamientos, por favor. Los 10 mandamientos no fueron un invento de hombre, fueron mandamientos, fueron reglas, pero dados por Dios. Me estoy refiriendo a más de 600 regulaciones y reglas que existían en los tiempos de Jesús y que los líderes religiosos
abrumaban a la gente para que las cumpla cuando ni ellos mismos podían hacerlo. Pues el Señor Jesús responde a esa pregunta. Y el Señor Jesús responde a esa pregunta en una triple ilustración, si usted se da cuenta, en los siguientes versículos. Usa cueros nuevos versus cueros viejos y el vino. Dice que no funciona poner vino fresco y nuevo en cueros viejos, porque los gases del vino nuevo romperían el cuero viejo. Y también dice que no se pone un parche en una tela vieja usando un pedazo de tela nueva, porque la tela nueva encogería y rompería el parche porque está asociado a la tela vieja. Y también da el caso del novio. En el versículo 15 dice: Jesús respondió: ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Usted ha estado en bodas y usted sabe que una boda es un momento de regocijo, de alegría, de abrazos, de risas, de bailes, de danzas y de celebración. No es un momento de hacer luto en absoluto. Así que lo que el Señor Jesús nos está diciendo es que, lejos de ser rígidos en nuestra forma de hacer las cosas, no tratemos de imponer la misma manera en que nosotros tenemos para hacer las cosas en nuestro caminar con Dios a las otras personas, sino que hay espacio para la flexibilidad. No hagamos a un lado a gente que no adora como nosotros adoramos. No tratemos de imponer nuestro propio estilo, que nos abstengamos de hacer comparaciones innecesarias y que no nos aferremos a cosas que creemos que son la verdad, cuando en realidad lo único que son tradicionalismos. Así que tengamos cuidado. El Señor Jesús, eso es lo que quiso decirles a los discípulos de Juan. Ustedes viven en tradicionalismo, mis discípulos viven en tradición, que es una gran diferencia. En la tradición usted expresa su fe basado en la verdad. En el tradicionalismo no es así. Usted cree que está expresando su fe, pero es una fe muerta. Lo único que usted vive es en cosas que usted cree que son verdad, pero que no lo son. Y eso es lo que el Señor Jesús aclara en esta ocasión. Luego, en el versículo 18, algo sucede. Después que tiene esta conversación con los discípulos de Juan, la palabra dice que viene hacia el Señor Jesús un líder de la sinagoga. Usted sabe que la sinagoga era donde se reunían los judíos a adorar a Dios. No era el rabí, era un líder, probablemente un anciano de la sinagoga. Y este oficial judío no representaba la mayoría de la opinión de los judíos de entonces, en los tiempos de Jesús, ni tampoco ahora. Pero este judío oficial de la sinagoga le había estado poniendo atención a Jesús, le había estado observando al Señor Jesús. Este hombre tenía una sola hija. Marcos y Lucas, que también cuentan esta historia, dice que la hija tenía 12 años. Resulta que la hija estaba muy enferma. Y para el tiempo en que el líder de la sinagoga va a ver al Señor Jesús, su hija ya había muerto. Pero aún así, el hombre pensó: Jesús tiene un poder que nadie más tiene. Jesús puede hacer lo que nadie más puede hacer. Voy a ir a Él y le voy a pedir ayuda. Eso pensó el hombre. Ahora, imagínese usted por un momento, amigo que me escucha y hermano que me escucha, el impacto que este oficial de la sinagoga, el impacto que este hombre produjo en los fariseos que lo estaban viendo, cómo este hombre le suplicaba a Jesús por la vida de su hija. Tremendo impacto. El hombre decía: mi hija está muerta, pero tú puedes hacer que ella regrese a la vida. Ven a mi casa y pon tu mano sobre ella. Eso es lo que el hombre práctica, literalmente le está diciendo al Señor. Mi hija acaba de morir,
pero tú puedes traerla nuevamente a la vida. Solo con venir y poner tu mano sobre ella. El versículo 19 dice que el Señor Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Iban camino a la casa de este hombre a ayudarlo en su necesidad. Pero algo sucede. Antes de que el Señor supliera la necesidad de este hombre, surge otra necesidad. ¿Cuál fue? Versículo 20 nos dice que justo en ese momento, cuando el Señor y sus discípulos estaban yendo hacia la casa del oficial de la sinagoga, una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás y tocó el fleco de la túnica de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque la mujer pensó, si tan solo toco la túnica, los flecos de la túnica, quedaré sana. Ahora, use su imaginación por un momento. Esta mujer llevaba 12 años con hemorragias internas. Ahora, cuando usted nota que hay una salida de sangre en su cuerpo, usted dice, bueno, ya se ha de pasar un día, 2 días, pero si eso persiste, usted se inquieta, se preocupa, va a ver un médico. Imagínense 12 años. 12 años. Si la mujer era casada, habían sido 12 años en que esta mujer no había podido estar en intimidad con su esposo. 12 años que la gente la veía como inmunda, porque así trataban a los que tenían hemorragias en la época de Jesús. Esta mujer está agobiada, la situación de ella es desgarradora. ¿Qué hace la mujer? Pues la mujer toca los flecos de la túnica del Señor Jesús, porque pensaba, como acabamos de leer, que si hacía eso iba a ser sanada. ¿Por qué lo hizo? Porque esta mujer sabía que en Jesús había algo diferente. En efecto, el versículo 21 dice que, el versículo 22 dice que Jesús se dio vuelta, sintió el toque. Imagínense, el Señor Jesús sabía todo, sabe todo, y supo que alguien había tocado los flecos de su túnica, y se da vuelta y la vio, y le dice, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana al instante. Ahora, mire usted, esta mujer fue respetuosa, porque ella sabía bien de la necesidad que había y el trabajo que el Señor Jesús iba a hacer, porque iba a suplir una necesidad de este hombre cuya hija se había muerto. Ella ni siquiera le dirigió la palabra al Señor Jesús para no interrumpirlo, para no retenerlo, para no retrasarlo, para no quitar el tiempo, para no distraerlo. Ella tan solo dijo, lo único que tengo que hacer es tocar los flecos de su túnica, y lo hizo de una manera callada, y milagrosamente la mujer quedó sana al instante. Fantástico, excelente. Ese es el poder sanador del Señor Jesús que sale en ese momento. Luego los siguientes versículos, del 23 al 25, dicen que el Señor Jesús arriba a la casa del oficial de la sinagoga. Llega y vio una ruidosa multitud y escuchó música del funeral. Por lo general, la cultura hebrea entonces era que pagaban a una banda de llorones para que hagan ruido y todo y lamenten la muerte de la persona que había muerto. Obviamente había familiares que de verdad estaban llorando la partida de esta joven. El Señor Jesús dice, salgan de aquí. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió también. Ahora, yo le hago una pregunta. Si usted hubiera estado ahí, use su imaginación. Usted está ahí. El Señor Jesús viene y dice eso. La pregunta es, ¿se hubiera usted reído también? ¿O lo hubiera tomado en serio al Señor Jesús? Hace un par de semanas, en el barrio donde mi hija vive, al frente de la casa, de pronto hubo mucha conmoción. Llegaron las ambulancias, llegaron los bomberos, la policía. Entonces nos dimos cuenta que se trataba de que alguien se estaba sintiendo mal en la casa del frente. Y no supimos nada más hasta que después de un par de horas lo que vimos es el carro del médico forense, lo cual nos dijo que la enferma
no había sobrevivido. Probablemente fue un ataque al corazón o algo, no sabemos. Pero el asunto es que no vivió, falleció. Imagínense, ahora, de nuevo, use su imaginación. Imagínense que yo, que me di cuenta de esto, cruce la acera, entre en esa casa y diga, la persona no está muerta, solo duerme. ¿Qué cree usted que la gente que está ahí hubiera hecho? Imagínese. ¿Sí ve? Por eso le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted cuando el Señor Jesús dijo eso? En el Evangelio de Marcos dice que, aquí dice Mateo, una vez quisieron salir a todos, Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. Marcos dice que Jesús también le dijo, Talita cum, que significa levántate, niña. Y la niña se levantó, se puso de pie. El Señor Jesús la trajo de regreso a la vida. ¡Qué clase de poder en solamente la palabra del Señor Jesús! Le digo yo, nunca dudemos del poder de Dios. Jamás. Porque en su tiempo, a su manera y para su propósito, Dios demuestra ese poder cuando menos lo esperamos y de la manera que menos nos podríamos imaginar. La palabra dice que la noticia de este milagro se difundió por toda la región, por todas partes. La niña no solamente estaba viva, sino que estaba muy saludable. Los evangelios de Marcos y Lucas dicen que el Señor Jesús les dijo a los padres, denle de comer. Increíble. Ahora, ¿qué pasa después de esto? El versículo 27 dice que cuando Jesús salió de la casa de la niña, ya la trajo de regreso a la vida, la niña resucitó, el Señor Jesús sale, lo siguen dos hombres ciegos, quienes gritaban incesantemente, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. El Señor Jesús, para estas alturas, lo imagino yo, que ya debió haberse sentido un poco agotado. ¿Por qué? Porque estos eventos desgastan, debilitan. ¿Por qué? Porque de uno sale poder sanador. Así que probablemente el Señor Jesús entró en una casa para refrescarse. Observe usted que los ciegos están gritando incesantemente, pero el Señor no les responde, no les dice nada. El Señor entra en esta casa. Ahí dice el versículo 28, entraron directamente a la casa. El Señor Jesús entra. Aparentemente los ciegos que le estaban gritando que tenga compasión de ellos, también entran. Pero el Señor los impacienta por eso, ni se pone molesto y no les dice, oiga, déjenme por lo menos tomar un plato de sopa y después atiendo sus necesidades. No, el Señor Jesús les pregunta, ¿creen que puedo darle la vista? ¿Y qué cree usted que dicen ellos? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Y el versículo 29 dice, entonces el Señor les tocó los ojos y les dijo, debido a su fe, así será. Imagínese usted. El versículo 30 dice, entonces los ojos de ellos se abrieron y pudieron ver. ¿A quién cree usted? ¿A quién se imagina que fue lo primero que ellos vieron cuando abrieron sus ojos? El rostro del Señor Jesús, ¿verdad que sí? Los ojos fueron abiertos y vieron, lo primero que vieron fue al rostro del Señor Jesús. En la ceguera, la vida nos juega una mala pasada y muchas veces no podemos ver lo que verdaderamente está delante nuestro. Pero ahora los ojos de esos hombres han sido abiertos por el Señor Jesús y estaban listos para verle al Señor. El Señor Jesús les dice, no se lo cuenten a nadie. ¿Está usted bromeando? ¿Qué hubiera hecho usted? Claro que sí. Usted hubiera salido corriendo y hubiera difundido lo que ha pasado con usted. Es obvio, porque el compartir a Cristo con otras personas no es algo sino que brota de una vida agradecida y que ha sido cambiada y transformada por el poder de Dios, a tal punto que usted no puede quedarse callado. Bueno, eso fue precisamente lo que estos hombres hicieron. Propagaron el milagro que había ocurrido en sus vidas.
Así lo dice el versículo 31. Ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Bueno, usted dice, ¿qué día tan difícil y ocupado el Señor Jesús? Pero no había terminado. Versículo 32 dice, cuando se fueron de esa casa, un hombre que no podía hablar. ¿Por qué no podía hablar? Porque estaba poseído por un demonio. Fue llevado Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Expulsó al demonio y después el hombre comenzó a hablar. Es decir, que este demonio se había apoderado de la voz de este hombre a tal punto que el hombre no podía hablar, no podía responder a las preguntas y no podía expresar su propia necesidad. Lo trae. El hombre viene delante del Señor, el Señor expulsa al demonio y el versículo 33 dice que el hombre empezó a hablar. Fantástico. Ahora, la pregunta es, escúcheme bien, ¿quién? ¿Me escuchó? ¿Quién? ¿O qué persona? En todos sus cabales, en sus 5 sentidos, a estas alturas, después de haber presenciado todos estos milagros, pudiera atreverse a dudar que Jesús es verdaderamente un hombre de Dios. ¿Quién? Los fariseos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Si ven, los fariseos estuvieron ahí no para encontrar razones y poder creer en Jesús. Ellos estuvieron ahí para encontrar razones para no creer en Jesús, que es distinto. Esa actitud maligna y negativa de los fariseos no fue simplemente una risa burlona como la gente que se rió cuando el Señor Jesús dijo que la niña no estaba muerta sino que estaba durmiendo. No, lo que los fariseos dijeron fue una blasfemia, fue una acusación. Fíjese lo que dice. Los fariseos dijeron, sí, puede expulsar demonios, porque el príncipe de los demonios le da poder. ¿Qué clase de audacia y desfachatez tuvieron estos fariseos tramposos en hacer semejante acusación? Decir que el Señor Jesús representaba los poderes de las tinieblas fue una blasfemia, fue el pecado imperdonable para estos religiosos incrédulos. Claro, como no pudieron explicar los milagros del Señor, como no pudieron negarlos porque la gente los había visto, y como se negaron a aceptar el poder divino en acción, lo único que les quedó decir fue, es verdad que en Él hay un poder sobrenatural, pero viene de fuentes satánicas. Qué malvados que fueron esta gente. Muy bien, ahora vamos a hablar de usted y de mí. Hemos cubierto los versículos del 14 al 34. Pero ¿qué nos dicen a nosotros estos versículos? Mi amigo que me escucha, usted probablemente está muy lejos. Y entre usted y yo probablemente hay una distancia de cientos de millas, o quizás miles de millas. Y en ese contorno, en esa distancia, es bien fácil olvidarnos que nosotros también somos parte de la multitud que siguió a Jesús en ese día bien atareado que acabamos de ver. Y no solamente eso, sino que usted y yo también estamos de alguna manera en algún lugar de estos versículos, para decirle la verdad. Hace un momento le pregunté si usted se hubiera reído por las palabras de Jesús cuando dijo que la niña no estaba muerta, sino que estaba durmiendo. Pero ahora le tengo otra pregunta. Si usted, cuando vio todo esto, ¿acaso hubiera movido su cabeza asintiendo también que Jesús de verdad tenía poder, pero que no era poder de Dios, sino que era poder de Satanás? ¿Acaso usted, al oír esta acusación de los fariseos, usted hubiera hecho esto? Asintiendo, consintiendo de que lo que estos perversos hombres estaban diciendo acerca del Señor Jesús. Esa es la pregunta.
En 1944, un filósofo y teólogo británico, C.S. Lewis, escribió un libro que se llama Mero Cristianismo. Y en él hay un párrafo que él constantemente, parece que era el preferido de él, y lo usaba muy a menudo. Y voy a leerlo y abro la cita. Dice así: estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre él, hablando de Jesús. ¿Y qué dice la gente? Oh, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Y Luis continúa y dice: esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. Sería un lunático, al mismo nivel que el hombre que dice que él es un huevo. O si no, sería el diablo del infierno. Usted debe hacer su elección, dice C.S. Lewis. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien es un loco o algo peor. Si es el Hijo de Dios, lo llamamos Señor y lo llamamos Dios. Pero no propongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro. Él no nos dejó eso abierto a nosotros para decidir, porque esa no fue nunca su intención de hacerlo. Y cierro la cita. Qué bien dicho que lo dijo este hombre de Dios. Así que, basado en lo que le acabo de leer de C.S. Lewis, quiero hacerle una aclaración. En este mensaje yo no le estoy pidiendo a usted que viva impresionado con un Jesús que vivió, murió, resucitó y cuyo nombre es conocido por millones de personas en todo el mundo. Y que usted cree que Él es un gran maestro de moral, un gran hombre, un hombre muy decente. Y déjeme decirle, todas esas declaraciones que le acabo de mencionar son vacías, son huecas y no hacen ningún sentido. ¿Por qué? Porque grandes maestros de moral nunca dijeron lo que Jesús dijo y nunca hicieron lo que Jesús hizo. Jesús fue y es quien dijo que era el Señor de los cielos y de la tierra. Tenemos lecciones para nosotros de este pasaje que acabamos de estudiar y vamos a verlas. En primer lugar, el líder de este líder de las sinagogas, nosotros obtenemos lecciones. Por ejemplo, usted sabe que su hija había muerto. Imagínense el dolor desgarrador de este hombre. Imagínense su desesperación para ir a Jesús y pedirle que vaya a casa y suplicarle que regrese a la vida a su única hija que tenía. Lo cual nos enseña que para que la humildad tome el lugar, reemplace a la incredulidad, al escepticismo, uno a menudo debe llegar precisamente a ese punto de desesperación. Y este hombre, este oficial judío de la sinagoga, estaba completamente desesperado, estaba quebrantado, estaba roto, estaba en una pena total, abrumante, y así fue en desesperación. Y eso aprendemos. Algunas veces tenemos que estar en ese punto de desesperación para que esta verdad que está en la palabra de Dios haga sentido a nosotros. Bendito el que cree sin tener que llegar a ese punto de desesperación y que pase un evento tan catastrófico y tan traumante como la muerte de un ser querido para recién poder fijar los ojos en Jesús. ¿Me está entendiendo usted? La segunda lección es que para que la verdad eclipse, para que la verdad opaque a nuestro pánico, a nuestro miedo, a nuestra impaciencia, debemos aprender a respetar los momentos de espera. Porque va a haber momentos de espera y no nos gusta esperar, porque por naturaleza somos impacientes. Pero para que la verdad haga a un lado al pánico, es necesario que nosotros esperemos tranquilos. Por eso es que leí el Salmo 46 al empezar
este servicio de exposición de la palabra. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda inmediata en tiempos de desesperación, de pánico, de impaciencia. ¿Se da cuenta usted? Muy bien, esto es lecciones con respecto al hombre de la sinagoga. Vamos a ver lo que aprendemos de la mujer con el flujo de sangre. ¿Qué nos dice? Que la verdadera fe se traduce en acción. La verdadera fe no es palabrería, porque eso es fácil. La verdadera fe es acción. La fe es acción. La mujer con la hemorragia hizo algo, no se quedó cruzada de brazos. Ella fue a ver a Jesús porque tenía una necesidad y se la llevó a él. Mi pregunta es si hay en su vida una necesidad que ni usted ni nadie puede resolverla. ¿La hay en este momento? Pues tráigala a Jesús. Venga a Jesús por fortaleza. Haga que Jesús conozca esa necesidad suya, porque Jesús es el Dios misericordioso que lo va a escuchar. Lo va a escuchar. Jesús va a inclinar su oído y va a escuchar su necesidad. Esa lección la aprendemos de esta mujer. Y tercero, las noticias de los milagros de Jesús se propagaron como fuego. La pregunta es, ¿conoce usted, mi amado amigo que me escucha, a alguien que necesite oír de la bondad de Dios, del poder de Dios, del cual hemos hablado en esta mañana? ¿Conoce a un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo? ¿Conoce usted? Yo estoy seguro que sí. Usted conoce a alguien que en este momento necesite oír que al Dios en quien usted cree y a quien usted sirve es un Dios bondadoso, bueno, misericordioso, compasivo y amoroso. Así que, como resultado de eso, le voy a pedir que comparta el enlace de este mensaje con esa persona que vino a su mente en este momento. Y dígale, escucha esto y entérate de cómo es el Dios en el cual yo creo. Comparta el enlace, es lo mejor que usted puede hacer. Mis amados, este día interminable de milagros en la vida del Señor Jesús hizo que su divinidad fuese expuesta, exhibida completamente a los ojos de todas las personas para que lo vieran. Y Él atendió todas esas necesidades con la exacta misericordia que esta gente necesitaba y quería. Y no solo que lo hizo por cada uno de ellos, sino que lo hizo también por usted y por mí. ¿Por qué? Para que usted y yo podamos saber con certeza y claridad la clase de Dios a quien nosotros servimos y adoramos. Incline su rostro para orar. Padre amado, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por todo ese despliegue de poder que Él hizo en estos versículos que hemos estudiado y leído. Qué hermoso que es nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por Él. Gracias por haber preservado esta palabra. Aliéntanos a caminar en tu voluntad y no en nuestros propios planes. Que lo que acabamos de aprender nos sirva para que nosotros meditemos en ello y nos demos cuenta quién es este Jesús. Y que no lo tengamos como solamente un buen hombre, sino como lo que es el Dios soberano, creador de todo el universo, el Dios poderoso, el Dios lleno de longanimidad, bondad, compasión y misericordia. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Padre, seguimos clamando a ti por nuestras necesidades y por las de aquellas personas de las cuales nosotros estamos en contacto y sabemos. El mundo está perdido, ha perdido dirección. El mundo arde, Señor. El mundo está en peligro. Se ha levantado un hombre, un agresor, que no hay nadie que lo detenga excepto tú. Para ti no hay nada imposible.
Y todo dobla rodilla delante de ti. Tú sí puedes detenerlo. Tú sí puedes ponerle un freno. Te suplicamos que lo hagas, Señor. Que te muevas en misericordia por toda esa gente que está sufriendo producto de la ira de un invasor. Repréndelo, Padre. Llámalo a cuentas. Hazlo pronto, por favor. A nosotros, tus hijos, que la protección tuya nos acompañe a lo largo de esta nueva semana que empieza en el día de hoy y que vivamos en esta semana meditando en lo que acabamos de oír y que lleguemos a la convicción absoluta y total de que Jesús es Dios y que yo necesito de Él y que tengo necesidades las cuales yo no puedo resolver, pero Él sí, porque para Él no hay nada difícil e imposible. A Él sea toda la gloria, de Él es todo el imperio sempiterno, por siempre y para siempre. Y en su nombre oramos y le damos gracias. Amén, amén y amén. Les deseo que tengan una buena semana. De nuevo, comparta el enlace que usted ha recibido para que otras personas que estén en necesidad de escuchar al Señor lo escuchen. El próximo servicio, el domingo 20 de marzo. Les deseamos, mi esposa y yo, una excelente semana. Todos los días, que la paz de Dios los acompañe y esté con ustedes. Dios los bendiga.